Dios los bendiga y quiero en esta mañana poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y usted sabe que el Señor siempre nos impulsa a creerle. ¿Cuántos me dicen amén? Y a ir más allá, ¿sí?, de nuestros propios límites. Muchas veces nuestra formación, muchas veces los golpes de la vida, muchas veces las defraudaciones. Y quién sabe cómo usted ha sido formado, criado. Y esas situaciones de nuestro entorno nos limitan. ¿Cuántos me van entendiendo? Nos limitan al gran desafío que Dios tiene. Porque dice que el justo, ¿por qué va a vivir? No por el conocimiento, no por la experiencia, sino ¿por qué va a vivir? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Dice que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y qué difícil que es vivir por fe, porque es ahí donde entra nuestro razonamiento, nuestro cuestionamiento, nuestra capacidad como hombres de tomar una decisión o una elección. Y es ahí donde muchas veces luchamos en contra del Señor, porque para vivir por fe hay que creerle a Dios. Y para creerle a Dios tenemos que conocerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque si no conozco a alguien, qué difícil que es creerle. Si aún muchas veces conociendo a alguien nos cuesta creerlo, ¿cuántos nos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos creer en su palabra, en sus promesas. Y es ahí donde entra nuestro estado espiritual. Es ahí donde como hombres, mujeres de Dios, tenemos que comenzar a despojarnos de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos han enseñado, para comenzar una nueva vida, una vida diferente, una vida que nos lleva más allá de nuestra capacidad de entendimiento o comprensión. Y la semana pasada hemos hablado sobre dos personas, ¿cuántos se acuerdan? Dos hombres, dos discípulos del Señor, que habían visto los milagros, la grandeza, el poder de Dios. Habían visto todo lo que Él hacía y aún habían creído en Él. Pero habían creído en el hombre. No habían creído lo que Él decía. Y es allí muchas veces donde entra nuestra defraudación. Cuando creemos muchas veces las cosas, pero no creemos la palabra de Dios. Entonces, vamos a leerlo ahora en un minuto. Ustedes van a ver que ellos veían a Jesús y veían que era un hombre bueno, un hombre que hacía milagros, un profeta, era aquel enviado de Dios, pero nunca creyeron las palabras que él había dicho. Entonces usted va a ver que a través de eso, aún en nuestra vida cristiana, nos lleva a vivir una vida religiosa. Creemos que Dios existe. ¿Cuánto me dice amén? Si no, no estaríamos acá. ¿Creemos en el poder de Dios? Claro. Hemos visto milagros muchísimos. Milagros muchas veces de sanidad, muchas veces de restauración. Hemos visto cómo el Señor ha levantado vidas. En el día viernes en este lugar, personas que salieron del lugar más oscuro, del ocultismo. Dios transformó y cambió sus vidas. Los arrancó de las tinieblas. Y vemos el poder de Dios. Pero muchísimas veces cuando atravesamos situaciones, crisis, cuando atravesamos aquello que no nos gusta, es ahí donde nuestra vida comienza a quebrarse esa fe, una fe superficial. Pero el Señor quiere llevar a la iglesia a una fe profunda. Y esa fe nos lleva realmente a la definición, a tener la seguridad que en el medio del caos Él es nuestro oasis, a creer que en el medio de la angustia Él es nuestra paz, a creer que en el medio de las tinieblas es la única luz que puede darnos la salida. Y es allí donde nuestras experiencias espirituales muchas veces nos sirven, porque todos nos valemos de lo que hemos experimentado. Si usted habla con un profesional,
aquellos que trabajan con sus manos o muchas veces con su mente, ¿no? ¿Y en qué se basan? En lo aprendido. ¿Cuántos me dicen amén? Un profesional, un abogado, ¿en qué se basa? En todas las leyes que sabe, y si no va al manualcito, ¿no? Al libro ahí de las leyes, y sabe, ¿no? No sé, podemos decir un médico, ¿en qué se basa? En todo lo que estudió, en todo lo que aprendió, ¿sí? Y se basa sobre eso. Pero el Señor nos quiere llevar más allá de lo que hemos aprendido, porque la fe nos lleva a ese desafío de ir más adelante de lo que nos han enseñado aún. Porque usted sabe que Dios dice que sus misericordias se renuevan como cada mañana, cada mañana. Y ese Dios comienza a hacer una revolución en nuestro espíritu para que realmente día tras día podamos comprender que lo de ayer ya pasó. Entonces a veces nos quedamos formulando y estructurando a Dios en su manera de obrar, o en nuestra fe lo estructuramos, pero Dios dice que mañana tras mañana Él renueva sus misericordias y nos lleva a ese desafío de afrontar la vida, de llevar adelante una familia, de criar a los hijos, de enfrentar un trabajo. O usted me va a decir, ¿cuántos trabajan acá? A ver, muy bien, qué bueno. Decirle que tal algo hace, aunque sea barrer en tu casa. Así que levanten la mano todo, claro, algo hace. No digo nada de la suegra porque la tengo ahí, mira. Pero a mí me ha pasado en el trabajo, una vez me mandaron a desarmar una máquina. Estaba acá en Ducilo y había que desarmarla y esa máquina tenía que andar después. ¿Cuántos han desarmado cosas? ¿Y cuántos cuando la desarmaron después no anduvieron? ¿No? Porque somos especialistas en hacer ¿qué? Desastre. Y yo me acuerdo, ¿no? Y encima me mandan del trabajo como el obrero calificado. Y yo soy maestro mayor de obra, hermano. Tenía neumática, electrónica, tenía de todo ahí. Digo, ¿qué hago acá? Y el que era mi jefe era mi primo, es mi primo. José, vos podés, me decía. Le dan el aliento, vos podés. Yo digo, si te supiese que no sé. Bueno, estaba ahí y realmente fue una noche de oración, hermano. De clamor, de llanto. Señor, ¿qué hago? Estaba con todos los ingenieros aquí de DuPont, ¿no? Entonces me decían, bueno, esta máquina la tenemos que trasladar, no me acuerdo si era Morón, no me acuerdo, La Matanza, para aquel lado era. Bueno, y usted la va a desarmar y la va a armar. Y usted sabe que oré. Bueno, esa máquina la pude desarmar, pero también la pude armar. Pero ahí entendí cómo Dios muchas veces nos socorre, aún más allá de lo que nosotros sabemos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces estamos acostumbrados cómo Dios obra y tenemos un librito, un formato, donde Dios quiere desafiarnos en esa fe a poder creerle. Porque cuando dependemos de Él, dice que no hay nada imposible en aquellos que creen. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y aquí usted va a ver que estas personas estaban en ese librito, creyeron en ese Jesús, pero no creyeron en el Cristo. Creyeron en los milagros, pero no creyeron quién era Él y lo que decía. Y usted va a ver que muchas veces nos sentimos identificados. Y llegamos a esta altura del año, donde pronto estamos por cerrar este 2024, donde muchos dicen, ay, que cierre lo más rápido posible, como si el 1 de enero no tendríamos los problemas que tenemos el 31. ¿Cuántos me dicen amén? Y le voy a dar una buena noticia, va a haber más problemas. Ay, si sabía me quedaba en mi casa. Pero hay una salida y hay una solución. Es Cristo. Él es el único que puede darte la sabiduría, puede darte las fuerzas y puede darte la fortaleza
para poder seguir hacia adelante. Y ese Dios es tan grande, querido hermano, y tiene tanto amor por tu vida y la mía, que aunque muchas veces le erramos, nos equivocamos, golpeamos puertas que no son las correctas, Él siempre sale al encuentro de sus hijos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos son papás y mamás? Papaces y mamaces. ¿Sus hijos no se han equivocado? ¿No? ¿Y qué hace usted? ¿Lo echó de su casa? ¿Cuántas veces lo abraza y aún llora con ellos? ¿Cuántas veces le dice, no es nada, hijo o hija, juntos lo vamos a poder pasar? Y ese es el obrar de Jesús en tu corazón. Ese es el obrar de Cristo con la iglesia. Que no somos perfectos, decir el que está al lado tuyo, uy, si sabía me sentaba en otro lado. No somos perfectos, ¿cuántos me dicen amén? Tenemos horrores, hermanos, pero tenemos un Cristo que nos ama. Tenemos un Cristo que perdona nuestras fallas, que vuelve a levantarnos cuando nos caemos, que vuelve a decirnos, hijo, hija, juntos lo vamos a pasar. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y aquí vemos dos desacatados. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. He aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada, ¿cómo se llamaba la aldea? Emaús. La traducción es primavera tibia. ¿Qué es? Entonces fíjense que ellos se iban ¿a dónde? A una tibieza. Se iban a un lugar, dice que estaba a 30 kilómetros de Jerusalén. Y aquellos que saben dicen que tienen que descender. Jerusalén está arriba. Jerusalén se simboliza por el lugar espiritual, por la adoración, la alabanza, por la manifestación del Señor. Pero ellos descendieron a una tibieza. Ellos descendieron a un lugar donde Jesús no les dijo que vayan ahí. Jesús, ¿qué les dijo antes de partir? Quédense ¿dónde? En Jerusalén. Y esperen, les dijo, que venga la promesa. Porque el Señor sabe, diga conmigo, sabe, que a menos que seamos revestidos del poder de Dios, nuestras vidas son débiles. Nuestras vidas se fortalecen en el poder de sus fuerzas. ¿Se acuerda que le prediqué hace un par de viernes atrás? Y el poder de las fuerzas es el Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios sobre nuestras vidas? Su Espíritu. Por eso Jesús le dijo, quédense acá, no se vayan. Porque cuando el hombre se aleja del Espíritu Santo, vuelve a la vieja vida. Vuelve a buscar sus beneficios y desciende de una posición espiritual. Esta posición espiritual que Jesús no quería que ellos desciendan, porque ellos habían visto la gloria, el poder, la gracia, habían visto los milagros, pero había una necesidad, y la necesidad era que se queden. Pero a veces somos bastante cabezas duras. ¿Cuántos me dicen amén? Somos así todos, porque es nuestra naturaleza. No es usted, no el que está al lado, yo también soy cabeza dura. Porque es nuestra naturaleza y lo único que a nosotros nos da la fortaleza es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos convence. El Espíritu de Dios es el que revela la palabra. Por eso es que Jesús sabía que alejados de Jerusalén, alejados de la promesa, ellos iban a ser un fracaso. Ellos iban a defraudarse aún a sí mismos. Y el texto dice que estaban a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sí? Sus ojos estaban velados, cerrados, para que no pueda conocer a Jesús. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, vela los ojos. ¿Sabe de quién? De los incrédulos. ¿Y qué quiere decir, pastor? Que cuando yo no creo la palabra, cuando yo no creo las promesas, mis ojos están cerrados. Por eso es que usted le habla a personas que aún han estado en el camino de Dios y es como le estuviese hablando a este florero. No entienden. Pero no entiende porque en un punto de su vida, ¿se acuerda que les hablé la semana pasada que Eliseo le decía, ¿dónde se te cayó el hacha? Hubo un punto en la vida donde esa persona hizo un quiebre, una ruptura, y esa ruptura lo llevó a una incredulidad. Entonces vemos el obrar, el actuar y decimos, ¿qué pasó? Lo que pasó, que en algún punto se le cayó el hacha. Y el único que puede hacer resucitar y llevarnos a ese punto es el Espíritu Santo. Por eso pensá en qué punto de tu vida hubo un quiebre, donde ya dejaste de sentirlo a Dios, de amarlo, de servirlo. En qué punto de tu vida ya no ardió más tu corazón. En qué punto de tu vida comenzaste a ver todo natural. Porque es ahí donde el Espíritu Santo quiere volver a sanar tu corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Y en ese lugar te va a dar las fuerzas que estás necesitando para seguir hacia adelante. A veces vemos en la familia, en el hogar, en los matrimonios sobre todo, y hay ciertos patrones de conducta que repetimos de nuestros padres. Y cuando nosotros repetimos los patrones de conducta, es porque algo no ha sido sanado en nuestro corazón, ¿me comprende? Entonces, ¿qué le quiero decir? El Señor dice, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Por qué estás repitiendo esos patrones de conducta? Ay, porque me acuerdo cuando mi papá la agarró del cogote a mi mamá. Me acuerdo cuando mi papá, mi mamá venían borrachos y hacían desastre, nos pegaban. Es ahí donde se te cayó el hacha. Es ahí donde tenés que regresar y decir, Señor, los perdono. Es en ese momento donde tenés que ir a buscarlo. ¿Para qué? Para recibir una sanidad. Y esa sanidad te va a llevar a bendecir tu casa y tu familia. ¿Me va comprendiendo? Y es lo que Jesús quería hacer con ellos. Pero hay unos pasos hermosos donde usted va a ver el tremendo y glorioso amor de Cristo, la paciencia y la compasión de Él sobre cada una de nuestras vidas. Sigo ahí leyendo más rápido, verso 17, y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos habían visto, diga conmigo, habían visto el poder de Dios en esta vida. Pero ¿saben qué? No habían creído. Y a veces vemos, pero no creemos. ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios puede restaurar? ¿Será que Dios? Y es el mismo caso que estaban pasando estas dos personas. Dice el verso 20, ¿y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahí Jesús comienza a enseñarles. Usted sabe que la palabra necio significa una persona ignorante, pero no está ofendiendo. Usted me comprende, ¿no? Jesús no ofende porque dice necios de corazón. ¿Nuestro corazón espiritual puede ser necio? Claro que sí. Ignorante y que no sabe qué podría o debía saber. Un corazón necio es el corazón que ignora lo que Jesús quería hacer. Y en el diccionario bíblico dice, la palabra necio significa que niega la existencia de Dios mediante sus actos. Y luego habla de una torpeza. La torpeza es el que se mueve con dificultad y le cuesta, y le cuesta. Y Jesús le dice, necios de corazón, torpes. ¿Ustedes no se dan cuenta de todo lo que hablé? El Señor nunca nos deja ni nos desampara. ¿Cuántos me dicen amén? En nuestro andar por este mundo, Jesús siempre sale al encuentro de sus hijos. Yo no sé qué hubiese hecho usted o qué hubiese hecho yo. Quizás cuando los escucharía hablar me iría diciendo, esto no entendieron nada, ¿no? Los dejaría. Pero veo reflejada mi vida a través de estas dos personas. Veo cuántas veces he sido necio y he sido torpe en mi corazón, conforme a su palabra. Nuestro corazón espiritual atraviesa diferentes momentos y cada uno de ellos nos acercará o nos alejará a las promesas de Dios. Y fíjese en la actitud de ellos. Cuando pasaron ciertas situaciones y ciertos problemas, ¿lo alejaron al Señor o lo alejaron? Lo acercaron o lo alejaron. Se alejaron. Y así es nuestra vida. Muchísimas veces nuestra torpeza espiritual, frente a una situación, frente a un desafío, en vez de acercarnos al Señor, nos alejamos. Jesús dijo, quédense acá porque ustedes van a ser revestidos de poder. Y ellos se fueron. Ellos huyeron de ese lugar. Y podemos comprender que estas dos personas comenzaron un proceso de desilusión, un proceso de estar sin fe, un proceso de estar quebrantados, entristecidos. Estas personas estaban desenfocadas y lejos del propósito. ¿Por qué? Porque se corrieron de lo que Dios quería. ¿Se acuerdan que les dije a ustedes que cuando un hijo, una criatura se porta mal, el papá o la mamá, ¿qué quiere hacer? Tenerlos como cerca. Y cuando se está por ir, le pega un tironcito de oreja, ¿no? Le agarra del brazo, le hace una patada voladora. Algo para que él, vio la criatura que se pone ahí un poquitito. Entonces el papá lo quiere tener cerca porque sabe que va a hacer lío. Y Jesús sabía que lejos de Jerusalén iban a hacer lío. Tu vida y mi vida, lejos de Dios, hacemos lío. ¿Cuántos me dicen amén? Lo hermoso de esto, yo puse, ¿cuántas veces nos sentimos así? Sin fe, quebrantados, entristecidos, desenfocados y lejos del propósito. Pero en esos momentos que nos sentimos tan lejos de Dios, te voy a dar una buena noticia. Mirá al que está al lado tuyo y decir una buena noticia. Jesús viene a buscarte. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Jesús sale
a buscarte. Jesús siempre sale a buscar a sus hijos. Él sale al encuentro de sus hijos. En el Salmo número 40, si usted me acompaña, versículo 1 dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán ¿en quién? En el Señor. Ahora, ¿qué dijo el salmista? El salmista dijo que Dios escuchó su clamor. Acá nos damos cuenta que usted va a ver a través de toda la Biblia cómo Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. En el libro de Éxodo, Moisés fue enviado. ¿Por qué? Porque Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escucha el dolor de tu corazón. Dios escucha la angustia. El Señor escucha tus pocas fuerzas que podés tener. El Señor escucha tus quebrantos. Él lo sabe. Y Él sale. Él jamás te dejará. ¿Cuántos me dicen amén? Porque es ese amor tan grande que Dios tiene por tu vida. El Señor, fíjense que no interrumpe la conversación. En el libro de Lucas, solo le pregunta, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Ahora, ¿por qué le pregunta eso? Para que ellos mismos puedan escucharse lo que estaban proclamando. ¿Cuántas veces de tu boca han salido palabras que no han sido las correctas? Y el Señor Jesús le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué estás conversando? ¿Qué estás diciéndole a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué le estás diciendo a tus padres? ¿No te bastó todo lo que hice por vos? ¿Sabe que la actitud de Jesús revela el tremendo amor y la comprensión hacia estas dos personas? Él siempre quiere escucharnos y dejar que podamos expresarnos con libertad. Ahora, ¿Jesús sabía lo que estaba en el corazón de ellos o no? Claro que sabía. Claro que sabía. ¿Jesús sabe lo que hay en tu corazón o no? Claro que lo sabe. Pero muchas veces el Señor quiere que podamos hablarle y expresarle lo que hay acá adentro. No, el Señor ya sabe. ¿Para qué le voy a pedir si el Señor ya sabe? Es que ese es el problema, que Él sabe, pero vos no sabés. Jesús quería que ellos se escuchen a sí mismos de lo que estaban hablando y de lo que estaban diciendo. Y usted va a ver que Él nos escucha, pero nos deja expresarnos con libertad y así poder sacar de nuestro corazón aquellas cosas que nos hacen mal. Yo he puesto que este relato nos muestra a un Dios interesado en el corazón ¿de quién? Del hombre. Dios está interesado en tu vida, en tu corazón. Y aunque creas que nadie te entiende, aunque creas que tu dolor es mayor a lo que Dios puede hacer, no es así. Jesús solamente quería que ellos puedan acercarse hacia Él. Él camina con ellos y camina con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? Acompáñame al libro de Isaías. Capítulo 53.
Perdón, 43, estábamos cerca. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, que es el Señor nuestro. ¿Quién te hizo a vos? Dios. No, a mí me hizo mi papá y mi mamá, sí, usó a tu papá y a tu mamá. Pero vos sabés que Dios te creó. Y acá es uno de los graves problemas que no es la predicación de hoy, que es la identidad. Que a veces nos creemos que somos casualidad. O como les decía, a mí me dijeron, vos llegaste como un regalito. ¿A cuánto le dijeron que llegaste como un regalito? ¿No? Que no lo esperaban. A mí solo, uy, pobrecito el pastor. ¿No? La verdad que no te esperábamos a vos, llegaste como un regalito. Y luego eso produce un tema de identidad en el corazón, ¿no? No es lo mismo que un hijo anhelado, deseado, o quizás llegaste en un mal momento económico o de la pareja. Y eso produce en el corazón tantas situaciones. Pero el Señor dice, yo soy tu formador. Así que mira al que está a tu lado y decirle, por eso sos tan lindo, tan linda. Porque Dios te hizo. Amén. Amén. Mire, hace muchos años atrás, no, se lo digo en serio, usted refleja a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El tema es que el mundo quiere ponernos ciertos patrones para parecernos a ciertos modelos. Pero en realidad usted es la identidad de Dios. El tema es que todo el sistema viene a alterar la identidad. No es la predicación, pero hace muchos años atrás, el pastor, el evangelista Carlos Anacondia, él había ido, no sé si a Noruega, Suecia, alguno de esos países, en esa época, le hablo del 90 y pico, hoy es otra cosa. Y dice que cuando llegó allí, vio a todos, todavía acá no estaba, ¿no? Los tatuajes, esas cosas no existían. Sí existían, pero no para todo. Para digo que todos se tatúan, ¿no? No estaba. Y vio allí vio a hombres, a mujeres, con aros en la nariz, cadenas, tatuados. Y dice que el mismo Satanás le dijo, ¿viste cómo tengo a la creación de Dios? ¿Viste cómo los tengo sumergidos y subyugados? Y muchas veces nosotros creemos que el enemigo nos tiene debajo de esas situaciones. Y es ahí donde vemos que Dios nos ha hecho hijos de Él. ¿Cuántos me dicen amén? Y dice, yo soy tu formador, yo soy tu creador, así que vos no naciste por casualidad. ¿Cuántos me dicen amén? Tu vida tiene un sentido y un propósito. Por eso es que nos encontramos desubicados como chupeta en la oreja. Porque nuestro lugar es Dios. Y fuera de Dios no vas a encontrar solución, ni paz, ni esperanza. Tu corazón tiene un lugar puntual y específico, y es para que sea lleno de la presencia del Señor. Y cuando no es lleno de la presencia de Dios, es lleno de un montón de cosas que el mundo te ofrece. Pero el Señor dice, yo soy tu formador. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Mío eres tú. ¿Sabes de quién sos vos? ¿De quién sos? De Jesús. Vos sos de Dios. Y dice allí, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, ni la llama va a arder en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Verso 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y qué hermosa, sígalo después buscándolo usted. Y podemos ver cómo el Señor está en los momentos más difíciles de nuestra vida. En los momentos de más dolor, Él está. Él no te deja, ni te ha dejado, ni te dejará solo, sola.
porque dice que sos propiedad de Él. Dice que sos su hijo, su hija. Dice, honorable fuiste a mis ojos. Y qué difícil entender esto, cuántas veces le hemos fallado a Dios. Y hemos hecho cosas tremendas que aún pensarlo nos avergüenzan. Pero el Señor dice, sos honorable a mis ojos. Te quiero mucho, sos de gran estima. Es fuerte pensar que Él camina conmigo a pesar de mi incredulidad. A pesar que muchas veces le doy la espalda, a veces que lo niego con mis hechos, mis actos. Pero Él dice, yo soy aquel que te formó. Por eso le daba el ejemplo de un hijo, de una hija. Que usted lo siga amando pese a que muchas veces hace cosas que no corresponden. Y aún cosas contrarias a lo que usted le ha enseñado. Pero lo sigue amando. Y yo digo, si el amor nuestro, que es limitado, puede cubrir a un hijo, una hija, ¿cuánto más el amor de Dios, que es ilimitado? ¿Cuánto más ese amor que es perfecto? Ese amor que no pone condiciones. Ese amor que, aunque vayamos en una vereda contraria, Él sigue diciendo y gritando en el mismo cielo y en el universo, te amo. Y estoy esperando que regreses. Ese es el amor del padre del pródigo. Que aunque el hijo se fue tan lejos y vendió todos sus bienes, el papá lo siguió esperando. Y cuando regresó el pródigo, no le cuestionó absolutamente nada, no lo retó, no lo puso en penitencia, no lo gritó, nada. Lo único que hizo fue abrazarlo y decirle, qué bueno que estás acá. Y esa realmente yo creo que es la experiencia que mañana tras mañana el Señor quiere que usted y yo podamos tener. Por eso dice que sus misericordias se renuevan, ¿qué? Día tras día, mañana tras mañana. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? El Salmo 23 es hermoso, porque Él dice, aunque andemos en valles de sombra, Él estará con nosotros. Y su vara y su callado nos infunden, ¿qué? Aliento. Y vemos en estos dos textos, en estos dos capítulos, como de un lado y del otro Dios sigue demostrando que aunque pasemos situaciones o adversidades, aunque lleguemos a esta altura del año sin fuerzas, aunque muchos crean que han fracasado en distintas situaciones, el Señor te dice, yo estoy con vos para volver a levantarte. Yo estoy con vos porque te redimí, te compré y sos mi hijo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús, ¿sabe qué? Nos escucha con atención. Y yo puse aquí que la oración es la forma de expresión. Cuando un hombre o una mujer ora, está expresando lo que hay realmente dentro del corazón. Por eso es que la oración no sirven las vanas palabras, oraciones armadas. Quedan tan lindos, ¿no? Frente a un auditorio. Pero qué hermoso es cuando un hombre o una mujer se quiebra delante de la presencia de Dios y le da a Dios lo más caro que tiene aquí, que son sus palabras. Quizás en gratitud, arrepentimiento, reconocimiento, adoración o alabanza. Pero la oración que es genuina es la que sale de lo profundo, del alma del hombre. Y eso es lo que Dios busca, hombres y mujeres que puedan expresarse, no perfectos, sino hombres y mujeres que somos imperfectos, pero realmente que podamos expresarnos lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es que el Señor los escucha y en el Evangelio según San Lucas y no los interrumpe. A ver qué están diciendo estos, qué están hablando. Y vuelven a repetir. El Señor no se apresura para corregirlos. Él espera con paciencia el momento perfecto para poder abrirles sus ojos
y no lo busque en el libro de Job capítulo 38. Es ahí donde el Señor le habla a Job y le dice: ahora yo te voy a hablar. Ceñite, levántate y me vas a escuchar. Entonces muchísimas veces creemos que Dios no nos escucha, muchísimas veces creemos que Dios existe, pero no creemos en su palabra. Predicamos su palabra, pero no la aplicamos. Tenemos tanta experiencia, tenemos tanta vida corrida, que no somos capaces de poder creer lo más sencillo y lo más simple, que Cristo camina con nosotros. No podemos creer ese amor que constantemente está en mi vida y en torno a mi casa y a mi familia. La desilusión inunda el corazón y usted va a ver que estas dos personas mencionaron a Jesús, pero no pudieron creer en sus palabras. ¿No pudieron creer en qué? Son días donde el Señor nos pide que le creamos. Son días más allá de lo que sabés, sino son días de obediencia a lo que Él quiere hablarnos. Les decía a ustedes que es bueno leer toda la Biblia. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Pero es mejor poder aplicarla. Usted puede tener el conocimiento desde Génesis a Apocalipsis y saber distintas versiones de la Biblia, pero si sabe solamente un versículo y ese versículo lo aplica día tras día, ese versículo lo intenta y se esfuerza en cumplirlo, es ahí donde Dios ve. Porque Dios ve al hombre y la mujer que quiere caminar sus caminos. Amén. Jesús comienza hablando, los reprende, les dice: necios, torpes. Su reclamo es para que ellos despierten, que sean conscientes. Pero ¿saben qué? Ellos estaban tan defraudados que dentro de esa defraudación sus corazones se habían endurecido. Ahora, ellos siguen con el dolor. Y usted le va a pasar muchísimas veces, no sé si le ha pasado a usted o a personas que se han alejado del Señor. Y usted va a ver que les habla y les dice, los aconseja, los amonesta, y ya no sabe más, porque nos gustaría, ¿no es cierto?, abrirles la cabeza y meterles la Biblia adentro. ¿Cuántos me dicen amén? Pero no funciona así, porque sus ojos están cegados. Y es tan fuerte el dolor que se enfocan en sí mismos. Fíjense que la persona que se aleja de Dios se enfoca en sí mismo. Muchos se enfocan en el trabajo, otros en deporte, otros en alguna religión, otros en ser religiosos, pero se enfocan en sí mismos, se cierran a sí mismos, porque el dolor es muy fuerte. Y Jesús le explica las Escrituras, y esto es lo que quiero ir cerrando. Él quería que ellos entiendan que tenían que mirar más allá de lo que estaban pasando o padeciendo. Por eso le dice insensatos, tardos y todo lo demás, y comienza a describirles desde Moisés en adelante cuál era el propósito de Cristo. Ellos tenían que reaccionar, y de la única forma que ellos se rompa ese velo que tenían delante de sus ojos es mediante la palabra. ¿Mediante qué? La palabra. Por eso es que la palabra dice que es viva y es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y que penetra y parte el alma y lo más interno de nuestras vidas. Jesús les habla desde Moisés en adelante el tremendo propósito del Cristo. Y es allí que ellos tenían que darse cuenta el propósito de la muerte de Jesús. Y Él hace entender el sentido del dolor y del sufrimiento. Ellos experimentan un calorcito en su corazón
pero no pudieron reconocerlo porque sus vidas todavía estaban endurecidas. ¿Y saben qué? Estaban concentrados en su propio dolor, en su propio padecimiento. Y esto, hay un texto hermoso en Apocalipsis, dice: yo estoy a la puerta y llamo. El Señor constantemente está golpeando la puerta de nuestro corazón para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta, para que podamos ser avivados. Él constantemente está golpeando y golpea las puertas del corazón. Pero muchas veces se encuentra un corazón dominado por el orgullo, por la obstinación, el dolor y la tristeza. Y Él llama a nuestras vidas. Y seguimos siendo, como les hablaba del libro de Apocalipsis, ese texto no está para los que no conocen a Dios, usted sabía. Ese texto está a una de las iglesias. Y ese texto está para mí y para usted. ¿Cómo estoy frente a Dios? ¿Realmente he entendido? ¿O realmente vivo allí sabiendo que Dios existe, pero perdí esa sensibilidad de poder amarlo, de poder seguirlo, de poder obedecerlo? Ahora, y con esto cierro, ¿cuándo empezaron a tomar conciencia? Y esto me gustó muchísimo. ¿Sabe cuando ellos entendieron? Cuando se centraron no en ellos, sino en la necesidad. ¿Y cómo se centraron en la necesidad? Cuando le dijeron a Jesús: Jesús, quédate. Y le insistieron para que se quede a cenar. Con sus ojos naturales vieron una buena persona que tenía una necesidad. Y a través de esa cena, a través del compartir esa cena, el Señor comienza a hablarle y sus ojos son abiertos. ¿Qué quiere decir, pastor? Yo creo que tenemos que invitar al Señor a que podamos cenar con Él. Yo creo que tenemos que invitar al Señor realmente a tener esa intimidad. Y es ahí donde tus ojos te vas a dejar de centrar en vos mismo, en tus necesidades, en tu dolor. Vas a comenzar a dejar de mirar lo que te han hecho, lo que te han dicho, lo que te han marcado, lo que te duele, lo que te han defraudado, la injusticia, para comenzar a mirar algo distinto que es Cristo. Porque cuando tus ojos están en Cristo, todo lo demás comienza a pasar en un segundo plano. Pablo dijo: puestos los ojos en Jesús. Cuando yo pongo mis ojos en Jesús, todo mi entorno pasa a un segundo plano. Porque empezamos a entender y a comprender que la prioridad para mi vida es Él. Y si Él tiene el centro de mi corazón, si Él tiene toda mi atención, Él va a cuidar mi casa, mi vida y mi familia. Él va a cuidar tus hijos, Él va a cuidar tu economía, Él va a cuidar tu salud. Pastor, y si me muero y si te mueres, te vas con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero primeramente tengo que tener la seguridad a dónde estoy enfocando. Gisela contaba el día viernes el testimonio de su hermana. Su hermana partió con el Señor. Pero dice que en los últimos minutos su hermana hizo algo hermoso y fue a alabar y adorar a Dios. Porque ella sabía dónde iba. Entonces, lo que esa mujer hizo, no se fijó en su enfermedad, ni fijó su mirada en su dolor. Ella fijó sus ojos en aquel que la ha amado por siempre. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén?
Y esa es la mirada del cristiano. Cuando nosotros miramos a Cristo, le estamos diciendo, Señor, quédate. Dice que le insistieron para que Él se quede. Y Jesús hizo como que no me importa y le insistieron tanto que se tuvo que quedar. Yo creo que donde hay un corazón en esta mañana que le insiste a Jesús para quedarse con Él, no importa tu dolor, tu angustia, porque tus ojos estarán fijados en Cristo y Cristo te dará las fuerzas y la fortaleza para volver a levantarte. ¿Cuántos me dicen amén? Ponete de pie, por favor, y abrazá a la persona que tenés a tu lado si tenés confianza. Tomá la mano.